Bienvenidos a un nuevo vídeo en redestone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros un nuevo switch del fabricante Edimax. En concreto, tenemos con nosotros el Edimax GS5416 PLC, un switch gestionable profesional de gama alta. Y es que este equipo incorpora 16 puertos Gigabit Ethernet con soporte PoE+, por lo tanto vamos a poder alimentar dispositivos a una potencia de hasta 30 vatios, y además también incorpora 4 puertos combo RJ45 y SFP de fibra óptica. Pero sin lugar a dudas, lo más interesante de este switch gestionable es su firmware, y es que es realmente avanzado. Incorpora muchas opciones de configuración avanzadas, ideales para pequeñas y medianas empresas. En la parte trasera de la caja encontramos las principales características de su firmware. Lo primero que tenemos que decir es que incorpora un firmware dual, es decir, incorpora un firmware principal que será el que funcione normalmente y también un firmware de backup para reducir al mínimo la caída del switch. Además, también incorpora la Voice VLAN para priorizar los paquetes de los teléfonos por voz IP, y una medida de seguridad muy interesante es el DHCP Snooping, que nos va a servir para bloquear los paquetes que nos lleguen de servidores de DHCP ilegítimos que se hayan conectado al propio switch. Por último, incorpora este equipo el modo Long Range, que nos va a permitir transferir datos y también alimentación a través del propio cable de red a una distancia máxima de hasta 200 metros, sincronizando a 10 megabits por segundo full duplex. De esta manera vamos a poder llegar muchísimo más lejos. Debemos recordar que el estándar nos indica que el segmento como máximo debe ser de 100 metros. Una vez que ya conocemos las principales características de este switch y también de su firmware, vamos a ver lo que hay en el interior de la propia caja. Tal y como podéis ver, lo primero que nos vamos a encontrar es el cable de alimentación de este switch. La fuente de alimentación de este switch es interna, no es externa como ocurre con otros switches profesionales. Lo más normal es que sea una fuente de alimentación interna y que nosotros lo alimentemos con corriente alterna. Tal y como podéis ver, el conector es el típico conector SUCO, y también el conector de 3 pines. Otros accesorios que incorpora este switch es la típica almohadilla para ubicar este switch en la mesa, y también, por supuesto, los tornillos necesarios y las placas metálicas para enracar este equipo en el rack. Debemos recordar que este equipo pertenece a la familia de Edimax Pro, por lo tanto, lo más normal es que este equipo esté en un rack y no esté en una mesa, como ocurriría con los switches de sobremesa que también tiene el fabricante Edimax. Tal y como podéis ver, este switch gestionable del fabricante Edimax se encuentra perfectamente protegido por un plástico protector, aunque tenga una carcasa metálica. Debemos recordar que este switch es PoE y tiene un Total Power Budget de 330 vatios y va a ser capaz de alimentar dispositivos con una potencia de hasta 280 vatios. Por lo tanto, vamos a poder alimentar puntos de acceso, cámaras IP e incluso teléfonos por voz IP en casi todos y cada uno de los puertos. Debemos recordar que los puertos son compatibles con el estándar PoE y también con el estándar PoE Plus, que nos va a proporcionar una potencia de hasta 30 vatios. Tal y como podéis ver, este switch es de grandes dimensiones, lo normal en este tipo de equipos, ya que tiene un gran número de puertos gigabit. En la parte izquierda encontramos el logo del fabricante Edimax con el Edimax Pro, y también encontramos el detalle del modelo, el GS5416 PLC. En la parte central es donde encontramos, por ejemplo, el botón de reset para restaurar a valores de fábrica el equipo, un LED de sistema y también un LED que nos va a indicar que la capacidad PoE está llegando al límite. Además, también encontramos 16 LEDs de estado de este propio PoE, y en la parte superior encontramos todos los LEDs de estado de los puertos Gigabit Ethernet que tenemos justo debajo. En la parte izquierda y en la parte derecha encontramos 8 y 8, son los 16 puertos Gigabit Ethernet con PoE Plus. En la parte derecha es donde encontramos los puertos combo. Debemos recordar que los puertos combo o puertos combinados son puertos que tenemos en RJ45 o en SFP. Si conectamos, por ejemplo, un cable al puerto 17 y otro transceiver al puerto 17, no va a funcionar, debemos conectarlo al puerto 18. Tal y como podéis ver, el número 17 es exactamente el mismo en ambos puertos. Debemos recordar que este switch es PoE Plus, por lo tanto se va a calentar. En la parte derecha, el fabricante Edimax ha incorporado un pequeño ventilador para extraer el aire caliente de su interior, y en esta zona también encontramos 4 agujeros que nos va a permitir enracar el propio switch gestionable Edimax GS5416
416 PLC. De esta manera vamos a poderlo ubicar en el rack fácilmente. En la parte izquierda encontramos una pequeña rejilla de ventilación para que el aire frío entre en su interior y refrigere todos los componentes. Por supuesto, también encontramos los típicos 4 agujeros para permitirnos ubicar ahí los soportes metálicos y posteriormente enracarlo. En la parte trasera no encontramos absolutamente nada excepto el conector de alimentación, una de las partes más importantes de este equipo, porque debemos recordar que no solo se alimenta el propio switch, sino también los dispositivos que conectemos a los puertos Gigabit con PoE Plus. Y por último, en la parte inferior es donde vamos a encontrar la típica pegatina del fabricante Edimax, que nos va a indicar la dirección IP predeterminada 192.168.2.1 y las credenciales para acceder a su administración, admin y 1234. Además, también encontramos la dirección MAC y el número de serie de este switch gestionable Edimax GS5416 PLC. Y hasta aquí hemos llegado con este videoanálisis del switch gestionable Edimax GS5416 PLC, pero antes de despedirnos nos gustaría explicar algunas de las principales características de su firmware, y es que por ejemplo es compatible con VLANs con el estándar 802.1Q, también es compatible con VLAN por puerto, VLAN por MAC e incluso soporta STP Spanning Tree Protocol y también RSTP Rapid Spanning Tree Protocol. Otras funciones que tiene son por ejemplo Link Aggregation, tiene también port mirroring e incluso un avanzado QoS que nos va a permitir configurar en detalle. Por supuesto, tiene características también avanzadas de seguridad, como por ejemplo el DHCP looping que os hemos explicado anteriormente e incluso inspección de ARP para evitar posibles ataques que nos ocurran en la red local. Próximamente en redstone.net os vamos a ofrecer un completo análisis de este switch gestionable donde encontraréis todas las características técnicas en detalle y por supuesto el rendimiento real que hemos obtenido con este equipo. Os esperamos.